Hoy, manejo integrado del cultivo de cacao. Capítulo 2. Para lograr una producción de cacao de calidad que compita en el mercado internacional, se debe tener un suelo fértil, de amplia profundidad y de buena permeabilidad para que la planta tenga suficiente agua. De esta forma, y con los cuidados de suelo adicionales, habrá un mayor rendimiento y rentabilidad de este fruto. El cacao es una planta de origen suramericano que fue encontrada en la región de la Amazonía. Luego fue llevada y comercializada por las civilizaciones indígenas hasta el sur de México, y después de la colonización fue llevada por los españoles a Europa. Se le llamaba bebida de los dioses porque los reyes mayas crearon un brebaje con las semillas del cacao que llamaron chocola, que usaron para dar solemnidad a algunos de sus rituales sagrados. En la actualidad, la planta del cacao es sembrada en climas cálidos y húmedos. Por eso la mayor producción de cacao se encuentra en África con más del 70%, seguida por América Latina y Asia. En cuanto al mercado nacional, Colombia produjo en el último año 44.000 toneladas de cacao, siendo Santander, Norte de Santander y Tolima los departamentos que más lo producen. La poda en los árboles de cacao es una labor que causa un efecto positivo sobre los problemas fitosanitarios, la cosecha y la producción de una plantación. Conozcamos cómo realizan los expertos esta labor de cortar hojas y ramas innecesarias. Dentro de las labores culturales más importantes en el cultivo de cacao se tiene la poda, que consiste en retirarle ramas enfermas, ramas secas, ramas mal ubicadas, ramas improductivas a los árboles, y esa labor depende de la edad del cultivo. Es diferente la labor de poda que se hace en un árbol recién sembrado a un árbol que lleva 2, 3 años en producción, a un árbol que lleva 15, 20 años o a un árbol que ya cumplió su ciclo productivo. Para definir cuál debe ser el momento adecuado para realizar la poda de cacao y la frecuencia de la misma, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Condiciones ambientales como lluvias, altitud, temperatura y humedad relativa. 2. Distancia de siembra. 3. El hábito de crecimiento de la planta o clon. 4. La incidencia de plagas y enfermedades. Equipo requerido para la poda. Las herramientas que se utilizan en la labor de poda no solo deben estar afiladas. Estas deben estar bien engrasadas, ajustadas y desinfectadas con el fin de realizar un adecuado trabajo. Este serrucho es una herramienta que se utiliza de mano para las ramas que podemos manejar, digamos, de algún tamaño. Es un serrucho soqueador. Tenemos también la interacción de una tijera de mano, la cual también se debe verificar el corte para algunas secciones de la planta para el desplumille. Bueno, esta herramienta se llama cegueta soqueadora, se utiliza para algunas ramas que tengan algún tamaño y que no podamos controlar con ninguna otra herramienta, entonces la utilizamos. Tenemos también para las podas aéreas el apoyo de esta herramienta que se llama podón de tijera, lo utilizamos para hacer, digamos, algún control de las ramas periféricas. Y algunas secciones donde se justifique utilizar el machete, también lo podemos utilizar, pero previamente con la destreza del operario para poder no hacerle una herida que lastime al árbol. Los tipos de poda que se practican en el cultivo de cacao son la poda de formación, la poda de mantenimiento y la poda sanitaria, la poda de renovación. Desde que nosotros vamos a adquirir el material en el vivero, debemos revisar que solamente venga la ramita que sale a partir del injerto, que de ahí hacia abajo no traiga ninguna rama adicional, porque esas ramas le quitan vigor al injerto, o sea, al clon que yo voy a sembrar. Por ahí a los 3 meses debemos estar revisando para hacerle la poda de formación, la cual consiste en darle una arquitectura a la planta. Las plantas que vienen de injerto generalmente se desarrolla como una rama, como una palma. Nosotros a través de la poda lo que debemos es balancear ese árbol. Ese propósito de darle una arquitectura a la planta es
para garantizar que esos árboles en un futuro tengan muy buena formación, como su nombre lo indica, tengan una muy buena distribución de las ramas, reducir problemas sanitarios y balancear esa mesa. La poda de formación, como dijimos inicialmente, viene desde el vivero hasta aproximadamente los 2 años del cultivo. Ya de los 2 años en adelante, nosotros la labor que le realizamos es una poda de mantenimiento, la cual consiste en eliminarle ramas secas, ramas enfermas, ramas mal ubicadas. El cacao, como él cuelga toda su producción, es en los troncos, en estas ramas, nosotros debemos evitar que las ramas exteriores lleguen hacia los otros árboles. El árbol debe permanecer recogido y esa poda de mantenimiento depende del tipo de clon. Hay clones de crecimiento más erguido, hay unos clones que se ensanchan, entonces nosotros debemos conocer qué tipo de clon tenemos y con base en él desarrollar esta labor de poda. Sin embargo, como objetivos generales de esta poda es mantener la arquitectura del árbol, mantener la sanidad, darle condiciones al árbol para que él muestre todo su potencial productivo, evitar que las ramas ladronas nos vayan subiendo el árbol, porque a la altura máxima que nosotros debemos mantener un árbol un cultivo de cacao tecnificado es 4 metros. Existen 2 épocas bien definidas para desarrollar esa labor de poda, que pues en la montaña santandereana se hace entre los meses de febrero y marzo y entre agosto y septiembre. Entonces, si nosotros le hacemos esa labor de poda de mantenimiento, un buen control de arbences y una buena fertilización, vamos a garantizar una buena cosecha para el siguiente semestre. Finalmente, ya cuando uno ingresa a los lotes de los cacaocultores y encuentra que la mayoría de árboles están improductivos, se toma la decisión de hacer una poda de renovación, que puede ser de 2 maneras. La una es bajándole altura al árbol a través del uso de una motosierra o de unas ceguetas, y una vez que se termina de hacer el corte se debe cicatrizar. Y la otra es haciendo un soqueo. Lo ideal sería ir eliminando primero las ramas y finalmente se tumba el tronco. Todo corte que se le hace al árbol debe hacerse pegadito al tronco, no se le deben dejar tocones y se debe cicatrizar para evitar el ingreso por allí de picudos u otro tipo de plagas, especialmente las termitas, y para evitar el ingreso de agentes patógenos como son la Phytophthora y como es el Ceratocystis. Entonces aquí ya eliminamos el patrón, la rama que había salido del patrón inicial, y empezamos a hacer la poda de formación. Entonces, primero que hacemos es empezar a recoger el árbol para darle forma. Le quitamos aquí todas estas hojitas para dejarle que empiece a airear. Le dejamos aquí para que nos forme una mesa de 1, 2 y 3 ramas. Aquí también despuntamos, con eso balanceamos el árbol. Entonces ya aquí poco a poco vamos a ir dándole forma, dándole la arquitectura a la planta. La tijera tiene un derecho para cogerla. El corte debe hacerse por este lado, no por este, porque al hacerla por este lado nos queda un tocón.
Y eso es una poda mal hecha porque por ahí pueden ingresar patógenos y plagas. Entonces siempre, como decimos, tiene el derecho, debemos hacer el corte y debemos irle dando la vuelta al árbol. Después de la poda no debemos olvidar hacerle la aplicación de cicatrizante en los diferentes cortes que se le hicieron. Nótese que aquí no quedaron tocones, los cortes quedan no metidos dentro del tronco del tallo, sino hacia el centro del tallo, sino manteniendo que sea por un poquito afuera de la superficie de la cicatriz del tallo. Ya una vez tumbado el árbol antiguo, se procede a aplicar el cicatrizante. Pasta cicatrizante. Luego de la poda, para no dejar expuesto el corte en la planta, se debe realizar una pasta de cicatrización. Veamos cómo se hace la preparación. Lo que normalmente se trabaja en cacao es la pasta bordelesa, la cual se elabora con cal agrícola, con sulfato de cobre y con agua. Para la elaboración de esa pasta se debe tener la precaución de aplicar primero la echada de cal. A esta porción de agua le vamos a aplicar 3 porciones de cal agrícola. La agitamos. En este recipiente aparte preparamos el sulfato de cobre. Ponga mucha atención que esto se prepara por separado. Todo lo que son preparaciones de agroquímicos debe hacerse por separado. Entonces le adicionamos agua. Igualmente lo agitamos, que quede bien disuelto. Y cuando yo le adiciono el sulfato de cobre se va a volver un poco más pastoso y de una vez toma temperatura. Siempre que va a preparar la pasta cicatrizante debe seguir este procedimiento. Primero preparar la echada de cal y por separado el sulfato de cobre. Aplicar siempre el sulfato de cobre sobre la lechada de cal, nunca el procedimiento contrario porque la reacción química que se sucede no es la deseada. Árbol de cacao, morfología. El árbol de cacao es de la Amazonía sudamericana. Crece de 6 a 10 metros de altura, en terrenos blandos y climas cálidos. Los primeros frutos se dan a los 5 o 6 años de vida del árbol y luego produce entre 40 y 60 mazorcas anualmente. Cuando nosotros montamos un cultivo de cacao, tal vez la parte más importante es la raíz porque es la que va a tomar el alimento. No debemos de escoger cualquier tipo de suelo porque el cacao posee una raíz pivotante, ¿sí? Quiere decir que mínimo debe tener por lo menos unos 50 de profundidad suelta para que esa raíz pueda penetrar y pueda anclarse. Tronco y ramas. La planta de cacao se caracteriza por tener un tronco principal de crecimiento vertical, que mide entre 80 centímetros y 1,20 metros de altura. Luego se abre dando origen a 5 ramas distribuidas en un mismo sitio y al mismo nivel. El tronco es algo importante, eso viene después de la injertación. Eso es lo que se deriva del tronco. El tronco en síntesis es el que va a anclar el peso del follaje y de la misma producción. Entonces, en el cacao se necesita un tronco que sea robusto, que sea... lo más importante en el cacao es que ojalá estos troncos no sean tan erectos, porque cuando un tronco es erecto la mata se nos va mucho hacia arriba. Nosotros perseguimos o buscamos troncos que sean semierectos o pendulares, ¿sí? Aquellos troncos que parecen como una sombrilla cuando uno la abre, que se abran es hacia los lados. Tengamos en cuenta que cuando nosotros sembramos híbridos, es muy diferente esa forma de la rama a un clon. Realmente en nuestra cacacultura colombiana aún el 70% son híbridos, hasta ahora un 30% vamos en clones. Entonces esa formación de ramas y de tallos en los híbridos es muy diferente a los clones. Los híbridos siempre hacen mesa. La mesa la hace por lo general a 1 metro o a 1,20 metros.
y ahí se abre. Cuando yo estoy formando los árboles, en lo posible en las podas no debo de meterle más allá de 5 ramas. Esa es la morfología completa para hacer un buen árbol productivo. 5 ramitas muy bien distribuidas, ojalá escalonadas. Hojas. Las hojas tienen forma alargada y tamaño medio. Se desprenden de las ramas y están unidas por un talluelo. La principal función de la hoja es elaborar el alimento que la planta necesita para su normal funcionamiento y producción de frutos a través del proceso de fotosíntesis. Es por ello que cuando el cacao tiene mucha sombra, esta interfiere en la entrada de los rayos solares y la planta no puede realizar normalmente este proceso, y la producción de frutos se reduce. Y si no fuera por ella no se elaboraría el alimento de la planta. Recordemos que a través de las hojas se realiza la fotosíntesis, que es tomar los alimentos, tomar el agua del suelo, ¿sí? Y en presencia del rayo del sol, de la luz solar y de ciertas enzimas son las que se transforman en alimentos. Entonces la hoja, eso es lo que tiene que hacer, producir azúcares y producir almidones. Entonces, como tal, nosotros tenemos que cuidar muy bien esta hojita. Nosotros también observamos que en el transcurso del material encontramos unas hojas más tiernas. Este tipo de hojita, que es la que nosotros la llamamos hoja fluye. A través de la investigación se le llama así hoja fluye, hojas que no son verdaderas. Realmente este tipo de hoja no elabora fotosíntesis. ¿Sí? Aquí lo que hay es antocianinas, pero no elabora fotosíntesis. Entonces esta es una hoja que es supremamente delicada. Si entra también un verano muy fuerte, ella es la que va a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque tiende a secarse. Flor. La flor del cacao se ubica en el tronco, ramas o tallos leñosos del árbol. Su función es la reproducción, porque el trabajo de polinización lo hacen en su mayoría los insectos, por lo que se debe evitar la aplicación de productos químicos. Las flores, creo que para quienes son cacaocultores o investigadores, es lo más importante en el cacao. Realmente en el cacao ocurre varios fenómenos, que es que existe la propiedad de que la planta puede fecundarse ella misma o no fecundarse. Entonces nosotros llamamos flores autocompatibles o flores incompatibles. Cuando yo digo compatible es que ella misma se fecunde. La flor del cacao es hermafrodita, quiere decir que tiene los dos sexos en la misma flor. ¿Sí? Todas las flores del cacao son hermafroditas, pero ocurre ese fenómeno. Unas se fecundan ellas mismas y otras no se fecundan. Fruto. Entre 150 y 180 días después de la flor se forma el fruto de cacao, una baya protegida en su parte externa por una cáscara gruesa, que durante su etapa de maduración pasa del color verde a amarillo, naranja y rojo. La parte interior de la mazorca contiene de 20 a 55 granos o semillas, dependiendo del tipo de cacao. El cacao es una mazorca, nosotros lo podemos llamar, así le dice el agricultor. Una mazorca, puede ser también una baya. Dentro de ella existe una cantidad de granos. Si nosotros la abrimos, el promedio de una buena planta de cacao o de un buen clon es que nos dé 40 granitos por mazorca. Eso le llamamos el índice de grano, que tenga más o menos 40. Realmente en el cacao existe una infinidad, primero, de colores. Nosotros encontramos desde el verde más claro hasta el verde más intenso, pasando por los rosados, por los rojos hasta los vinotintos. Lo mismo que existen muchas formas. El cacao tiene sus formas y realmente para nosotros no existe sino 4 formas. Si ustedes ven aquí, este cacaíto es puntudo, este cacao universalmente se llama angoleta. Esta forma puntuda se llama angoleta. Hay un cacao que es pequeño, redondo, lo vamos a llamar calabacillo. Hay un cacao que es chato, no tiene esta punta, entonces lo vamos a llamar amelonado. Y hay un cacao como este que estamos viendo que tiene las dos formas. Si yo le quito aquí, lo miramos hacia la base, es un cacao que nosotros lo llamamos cundiamor. Ecofisiología del cacao. En el caso del cultivo de cacao, pues la ecofisiología está muy relacionada con él debido a que este cultivo, especialmente como es del trópico, todas sus funciones pues vienen íntimamente relacionadas con el clima, especialmente estamos hablando de temas como las lluvias, el periodo de lluvias, el periodo de verano, lo cual eso influye pues en la realización de muchas de las labores que se realizan en el cultivo. Estamos hablando de las podas, del mismo inicio de la producción, igualmente pues el final, la cosecha y nuevamente pues iniciar con el proceso, ¿no? El cultivo de cacao es un cultivo cíclico que él pues inicia su proceso, pero finalmente él descansa, ¿no? Él tiene una etapa de descanso, de letargo,
Y es ahí donde pues, los productores deben tener especial cuidado en iniciar esos procesos de poda. También es pues una labor de esas inadecuada puede causar muchos inconvenientes en el caso de pues, descoordinar pues el funcionamiento natural que tiene la planta en condiciones de productividad. Efectos ambientales sobre la planta. El cacao, por ser tropical, no presenta un crecimiento continuo, sino que presenta fases de reposo vegetativo. Las plantas jóvenes presentan un crecimiento rítmico con periodos de estancamiento, en comparación con árboles adultos que siguen un patrón de crecimiento con periodos de desarrollo y reposo irregulares, lo cual sugiere que el crecimiento de las plantas jóvenes es controlado por mecanismos internos y en las adultas por factores externos, influenciados por las condiciones ambientales. Tipos de cacao. Existen 3 tipos de cacao que a la vez determinan 3 clases de grano desde el punto de vista de la calidad, marcando diferencias desde el comportamiento agronómico de las plantaciones, precocidad, tolerancia a plagas, enfermedades y rendimientos. Tipo criollos. Son considerados los más finos, caracterizados por su agradable sabor y exquisito aroma. Tipo forastero, amazónico o trinitario. Se denominan también amazónicos por su zona de origen. Son de menor calidad relacionada con el sabor y aroma, pero son apetecidos por la industria por su contenido de grasa y otras características. Tipo híbrido. Son producto del cruce entre criollos y forasteros en forma natural y también de hibridaciones. Cacaocultura moderna. A pesar de contar con una alta oferta genética, el cultivo de cacao presenta ineficiencia productiva. Por eso se requiere modernizar el sistema de producción de cacao, estableciendo y renovando plantaciones con clones que sean autocompatibles, con el fin de obtener un mejor rendimiento en épocas de cosecha. La Federación en este momento y el programa de investigación con recursos del Fondo Nacional de Cacao, tenemos un equipo de investigación dentro de la Federación. Ese equipo, en este momento estamos manejando 5 proyectos básicos. El primero es lo que se llama el recurso genético, selección, evaluación, conservación de los materiales que estamos encontrando en todo el país. El segundo es el proyecto de manejo integrado de enfermedades, donde en el manejo integrado de enfermedades la monilgia ocupa un puesto primordial. El tercer proyecto es el de la fertilización del cultivo de cacao en Colombia. El cuarto proyecto es estudios de la calidad integral del grano de cacao. Y el quinto proyecto es el de el manejo agronómico, donde pues intervienen los modelos, las podas y distancias de siembra. Al interior de los proyectos todo lo que hacemos generalmente es validación y ajuste. Parcelas demostrativas, experimentos muy entendibles para los agricultores en el campo. En Colombia se cultiva el tipo de cacao criollo, que es considerado como el más fino por su agradable sabor y exquisito aroma, cosechado en su mayoría en el departamento de Santander, que tiene aproximadamente 34.000 hectáreas sembradas con plantas de cacao. Este árbol, que crece de 6 a 10 metros de altura en terrenos blandos y climas cálidos, para que dé un mayor rendimiento, se le deben hacer los diferentes tipos de poda, que además ayudan a resolver problemas fitosanitarios del cultivo. En el próximo capítulo del manejo integrado del cultivo de cacao, veremos las plagas y enfermedades que se presentan y cómo combatirlas sin afectar el medio ambiente o el rendimiento de esta planta.